El siguiente avance, descifrar el código, llegó en mayo de 1945, cuando el ejército ruso entró en Berlín. Entre sus filas se encontraba un joven oficial, Yuri Valentinovich Nosorov. Me dijo que entre las ruinas de la Biblioteca Nacional había encontrado un libro que había sobrevivido a los incendios y a todo lo demás, que lo había cogido y que era una excelente reproducción en blanco y negro de los 3 códices conocidos entonces, el de Dresden, el de Madrid y el de París. La fascinación de Nosorov por el libro aumentó al leer un artículo que llegaba a la conclusión de que los glifos mayas eran indescifrables. Lo tomó como un desafío. Se tituló en lingüística y se convirtió en el único ruso mayanista, en un campo dominado por Eric Thompson. Como vivía al otro lado del telón de acero durante el período estalinista, estaba muy aislado. No contaba con demasiadas ideas heredadas de otras personas, que, como en el caso de Thompson, eran equivocadas. Le dio una perspectiva nueva. Podríamos decir que era como borrón y cuenta nueva. Como lingüista, Nosorov sabía que el primer paso para analizar un sistema de escritura desconocido es contar los signos. Si un escrito tiene de 20 a 35 signos, probablemente sea alfabético y representa sonidos simples. Si tiene de 80 a 100 signos, seguramente se basa en sílabas. Pero si un escrito tiene cientos de signos, es sin duda logográfico, basado en signos para cada palabra. Un sistema logográfico como el del chino tiene miles de signos para miles de palabras. Los escritos mayas tienen aproximadamente 800 signos, demasiados para representar un alfabeto y muy pocos para cada palabra de una lengua. Los entendidos supusieron que era un sistema logográfico limitado, con signos para solo unos cientos de palabras. Pero Nosorov sabía que ningún sistema de escritura consta exclusivamente de un tipo de signos. Nuestro propio alfabeto usa números y logogramas. Nosorov se dio cuenta de que la escritura maya también era un sistema mezclado. Combinaba signos de palabras y signos fonéticos. Con esta idea, recorrió al Códice de Madrid, del que se habían identificado los glifos de los 4 puntos cardinales. Se encontró con el glifo para el oeste, buscando las sílabas. Estaba formado por 2 signos. En la parte inferior, el signo del sol, representado en todas sus variaciones con 4 radios o pétalos. Encima había una mano, con el pulgar y el índice tocándose. Eric Thompson había insistido en que la señal de la mano significaba final del ciclo, y había leído el glifo como fin del ciclo del sol, ocaso, y por consiguiente oeste. Para Thompson, los glifos representaban ideas, no sonidos. Eric era un poco terco sobre esas cosas. Había decidido, para su propia satisfacción, que los jeroglíficos no eran fonéticos y que no podían ser fonéticos, y siguió insistiendo en eso. Pero Nosorov no estaba de acuerdo. Sospechaba que los glifos podían estar relacionados con los sonidos del maya hablado. Sabía que en maya, la palabra para oeste es chik-in y para el sol es kin. Y sugirió que el signo de mano debería ser leída no como el concepto fin del ciclo, sino como la sílaba chi. Combinada con el logograma para el sol, formaba chik-in. Para descartar coincidencias, Nosorov identificó las sílabas de otros glifos, probando que por lo menos algunos correspondían a los sonidos del maya hablado. Por supuesto, entró en acción el aparato propagandístico de los soviéticos y dijeron:
Inspirado por las maravillas del marxismo-leninismo, este joven sabio ha hecho lo que no han conseguido los eruditos imperialistas de Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. Ha descubierto cómo escribían los mayas. Y Thompson, anticomunista de toda la vida, decidió que era un fraude y que el mundo debía saberlo. Algunas de las interpretaciones de Nourosov eran cuestionables, y basándose en ello, Thompson desacreditó su método. Desgraciadamente, los valiosos hallazgos de Nourosov no fueron reconocidos en Occidente. Pero la era de los eruditos solitarios dispersos por todo el mundo estaba llegando a su fin. El cambio comenzó en Palenque, liderado por Merle Green Robertson. Había pasado muchos años documentándose en el arte que el sitio legaba a las futuras generaciones. Mientras estaba trabajando, la visitó una profesora de arte, Linda Shiley. Cuando paseaba entre los edificios de Palenque, vi unas estelas esculpidas entre los dinteles centrales y sentí curiosidad por saber quién las había hecho, por qué y cómo. Shiley empezó a ayudar a Robertson. Mientras trabajaban, adquirieron un buen conocimiento del sitio. Lo utilizarían en 1973 durante una conferencia que Robertson dio en Palenque. Allí, Shiley conoció a Peter Matthews, que había pasado el invierno anterior estudiando libros de los glifos de Palenque. Al finalizar ese proceso, yo tenía 3 enormes libretas llenas de arriba a abajo con transcripciones de los números de Thompson y de todos los signos de cada inscripción de Palenque. Shiley y Matthews empezaron a redescubrir juntos la historia dinámica de Palenque. Sabían que algunos nombres reales de Palenque estaban acompañados por un título, un sol alado. Y lo que hicimos fue buscar y encontrar cada ejemplo de ese título y escribimos la fecha más cercana. Examinando detenidamente las inscripciones de Palenque, encontraron más de 40 nombres con el título real. Cada uno estaba acompañado por una fecha y un glifo que describía el evento sobre esa fecha. Por ejemplo, un nacimiento está indicado por la cabeza de una iguana. Cuando Shiley y Matthews organizaron por las fechas los nacimientos, las muertes y las ceremonias, aparecieron los patrones. Destacaba un gobernante llamado el Señor del Escudo. Había nacido el 23 de marzo de 603. El glifo de su nombre era el escudo de un guerrero. Eso los llevó al edificio más prominente de Palenque, el Templo de las Inscripciones. El significado de las losas de jeroglíficos había sido un enigma durante siglos. Shiley y Matthews vieron que los paneles estaban llenos de referencias al sol del escudo y los eventos más importantes de su vida. Repentinamente, un descubrimiento hecho en 1948 dio un nuevo significado. En la cámara interior del templo se encontró una escalera que conducía a una cripta en la que había un sarcófago de piedra caliza. En su interior había un esqueleto humano con una máscara de jade. Shiley y Matthews supusieron que era el cadáver del Señor del Escudo. Por primera vez, los jeroglíficos eran relacionados con los restos de un gobernante maya. Shiley y Matthews comprobaron que los glifos relataban la biografía del Señor del Escudo y 5 de sus sucesores. Anunciaron que habían descifrado la dinastía de Palenque y que tenían los nombres de los gobernantes y las épocas en que habían gobernado. Los teníamos, eran nombres extraños como Escudo del Sol y Señor del Dolor de Muelas.
En ese momento, Moisés Morales, un guía local, llegó y dijo: ¿por qué cuando se hacen descubrimientos tan importantes se da el nombre en inglés o en español? Esa gente hablaba maya. Así que llamaron al rey Pacal, una palabra maya que después se confirmó que fonéticamente significa escudo. Era un sentimiento maravilloso y nunca lo olvidaré. Era un punto decisivo en el estudio de los mayas. Después de años de trabajo, empezaba a conocerse el código de los mayas. Pero quedaba un gran obstáculo. Para leer los jeroglíficos en la lengua en que fueron escritos, había que terminar de descifrar la fonética, lo que había empezado Knorosov. A pesar de décadas de trabajo, solo se podían leer unos 30 signos silábicos con absoluta certeza. La clave definitiva para los sonidos de los glifos la encontraría David Stewart, cuya educación como mayanista empezó a temprana edad. Su padre, George, lo llevaba a menudo en sus viajes de estudios a Centroamérica. Una de las expediciones más memorables para David fue la de Coba, en el Yucatán. Era un lugar increíble para un niño. Sin embargo, lo que me fascinó mientras estábamos en Coba eran un par de monumentos que se acababan de descubrir. Mi padre lo dejó todo y empezó a dibujar el monumento. Y yo miraba cómo lo hacía mientras trabajaba y pensaba, esto es increíble. Decidió que también dibujaría. Cogió lápiz y papel y todo lo necesario y empezó a copiar los jeroglíficos. Cuando regresamos a Estados Unidos, mi espíritu estaba tan afectado por la experiencia que estaba deseando volver. Dos años después, George llevó a David a conocer a Linda Shiley. Recuerdo que estaba sentado en el despacho mientras ella dibujaba un glifo. Y no sé por qué, pero me acerqué y le dije, «Ah, es un glifo de fuego». Linda se detuvo. Recuerdo que me miró por encima del hombro y dijo, «Sí, tiene razón, pequeño. Es un glifo de fuego». George dijo que me estaría muy agradecido si alguna vez permitía que David estudiara conmigo. Y sin pensarlo le contesté, «¿Por qué no viene este verano a Palenque?» Y el verano siguiente fue la época más asombrosa de mi vida. Me permitió que yo la ayudara a corregir sus dibujos. Estábamos en los templos, con linternas, con sus dibujos sobre tablillas, haciendo correcciones. Recuerdo que Linda me decía, «Chico, si quieres aprender a leer los glifos mayas, tendrás que hacerlo por ti mismo». Le di la tabla de la cruz. Le dije que saliera al porche trasero y calculé cuánto tiempo resistiría. Al cabo de un par de días lo resolvió. Tenía los conocimientos estructurales del texto que yo había tardado 3 años en aprender. Y me di cuenta de que era realmente bueno. A la edad de 12 años, David presentó su primer trabajo sobre los jeroglíficos mayas. Presentó un estudio que sin duda estaba muy lejos de los conocimientos del 60 o el 70% de la audiencia. Era el trabajo de un erudito y la mayoría de los asistentes estaban atónitos.